Muy buenas noches. Conocí a Jesús Orlando Gómez López hace 22 años en una fresca mañana en Bogotá, cuando un querido amigo como lo es el profesor, abogado y ex magistrado de la Sala Penal de Colombia, Edgar Saavedra Rojas, me lo presentó porque JUDEC estaba comenzando con su proyecto presencial en Venezuela y fue la oportunidad para contactar a destacados académicos, profesores para este proyecto de hace ya algunos años. Jesús Orlando venía de ser procurador delegado para los derechos humanos en Colombia y por otra parte se mostró muy interesado, muy solidario en esta nueva experiencia académica. Por eso, durante muchos años estuvo recorriendo con nosotros varias ciudades venezolanas, como fueron San Fernando de Apure, Mérida, Valencia, Caracas y Barquisimeto. Hoy me place en presentarlo en esta nueva etapa de JUDEC virtual, porque siempre ha sido una persona que ha respondido con mucho entusiasmo, con mucho interés, con mucha amistad a todos estos esfuerzos académicos que hemos venido haciendo. Creo que Jesús Orlando es, con su equilibrio existencial, el profesor e investigador social que fabrica las palabras de su vasta obra jurídico-penal, como son, entre otras tantas, el delito emocional, el homicidio, la legítima defensa, el Tratado de Derecho Penal, la teoría del delito, genocidio y la teoría del delito desde la perspectiva constitucional venezolana, con estos ingredientes: honestidad, pasión y humanismo. Por eso me complace mucho en presentar a mi amigo Jesús Orlando Gómez López, quien estará conversando con ustedes un tema fundamental en el campo del derecho penal hoy en día, como son objetivos y fuentes del derecho penal internacional. Bienvenido, Jesús Orlando, una vez más a JUDEC. Gracias, doctor Arcanis, y a todos los que me escuchan. Les agradezco esta invitación y vamos a compartir alrededor de una hora sobre el tema de qué se ocupa el derecho penal internacional, sus objetivos y fundamentos. Bien, el derecho penal internacional tiene una doble naturaleza. Es penal y es derecho internacional. Como derecho penal que es, pues tiene los mismos objetivos generales y específicos también que trata el derecho penal. Por lo tanto, como derecho penal o punitivo, busca establecer cuáles son los crímenes internacionales, sus elementos. Busca proteger unos bienes jurídicos, como las normas penales ordinarias. Define cuáles son los delitos de que se ocupan las cortes internacionales. Establece unos principios generales, un marco ideológico que fundamenta y soporta el derecho penal internacional. Como derecho penal, entonces, define delitos, define penas, un procedimiento, unas reglas de competencia y señala a los funcionarios competentes y cómo deben adelantar el procesamiento internacional. Como derecho penal, entonces, se ocupa de definir conductas punibles, de proteger unos bienes jurídicos, establece unas bases, unos fundamentos del derecho penal internacional y establece también unas reglas de procedimiento y de competencia. Y como derecho internacional, pues procura proteger unos bienes específicos que pertenecen a la comunidad internacional, que pertenecen a grupos humanos enteros, que pertenecen a la humanidad,
o que se trata de bienes que protegen comunidades, pueblos o principios universales como el derecho internacional humanitario. Vamos a ocuparnos a desarrollar brevemente estos dos aspectos, esta doble naturaleza del derecho penal internacional. ¿De qué se ocupa el derecho penal internacional? Primer punto. Como hemos dicho, el derecho penal internacional se ocupa de proteger unos bienes específicos. Ese es su objetivo. ¿Qué bienes protege el derecho internacional? No son bienes individuales, personales, sino bienes que le interesan a la comunidad internacional de naciones o pueblos. De allí que el artículo 5 del Estatuto de Roma señala: la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. ¿De qué bienes se ocupa? Se ocupa de la existencia de la comunidad internacional, o sea, lo que tiene que ver con la vida de los pueblos, de las comunidades, de la humanidad misma. Por eso se habla, por ejemplo, de unos crímenes de lesa humanidad, porque ataca bienes que le pertenecen a la humanidad en su conjunto, es decir, a la población universal. Bien, se ocupa de proteger la convivencia pacífica de los pueblos, o sea, la paz como derecho a proteger. Precisamente los crímenes de agresión son atentados contra la paz. Antes, en otros estatutos muy específicos, por ejemplo, en el Estatuto de Nuremberg de 1945, se hablaba de crímenes contra la paz. Hoy se llaman crímenes de agresión. ¿Por qué protegen la paz? Porque cuando un Estado ataca a otro injustamente, se compromete la paz internacional, la paz y la pacífica convivencia de los pueblos. Se trata de bienes jurídicos como la seguridad de la comunidad internacional, la vida de los pueblos, la existencia de los pueblos enteros. Se trata, por ejemplo, de los principios del derecho internacional humanitario o derecho de los conflictos, que es un patrimonio de la humanidad. Esos principios universales del derecho de la guerra o del derecho humanitario, como propiamente se denomina, le pertenecen a la humanidad. Esos principios. ¿Por qué? Porque esos principios buscan tutelar la paz, proteger la convivencia pacífica. También se protege por medio del derecho internacional los derechos humanos de las víctimas, aunque el objetivo del derecho penal internacional no es proteger directamente derechos individuales, sí los protege en cuanto son víctimas de derechos de crímenes internacionales. Ahora, estamos viendo entonces que los bienes a proteger son bienes colectivos que protegen o convienen o pertenecen a la comunidad de naciones, a los pueblos. Por ejemplo, el genocidio, ¿qué protege? Con la tipicidad del genocidio, lo que se protege es la existencia de grupos humanos enteros con identidad bien religiosa, étnica, racial o nacional. Se busca proteger la existencia de esos grupos étnicos, de esos grupos nacionales, raciales o religiosos. Como vemos entonces, el derecho penal internacional procura tutelar bienes jurídicos que son vitales para la existencia, la convivencia pacífica de las naciones y sobre todo para la seguridad. Si nosotros consultamos el preámbulo del Estatuto de Roma, nos dice lo siguiente: preámbulo párrafo 3, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional en el plano internacional
e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. O sea que estamos viendo en el párrafo 3 del preámbulo que se trata de proteger bienes que le interesan a la comunidad internacional. Aquí hay una diferencia con el derecho penal interno. El derecho penal interno tiene por objetivo central medular la protección de derechos humanos, de personas y de comunidades, de pueblos, pero no en el sentido colectivo, masivo, sistemático. Y el artículo primero del Estatuto de Roma dice lo siguiente: la Corte será una institución permanente y estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto. Tendrá carácter complementario, etcétera, etcétera. Esto se debe a que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, señala lo siguiente: propósito de las Naciones Unidas. Los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz, la seguridad internacional, y con tal fin tomará medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas contra la paz y para suprimir actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz. Como vemos, los objetivos de las Naciones Unidas, según la Carta de las Naciones Unidas de 1945, es la protección de la paz, la seguridad internacionales y de la existencia de los pueblos enteros. O sea que ese es el objetivo central, la protección de bienes jurídicos que le pertenecen a la comunidad internacional. Ahora, se protegen derechos de las víctimas, sí, o sea, derechos humanos, pero solo cuando esas personas titulares son víctimas de los delitos, en tanto víctimas. De lo contrario, no se diferenciaría del derecho penal interno, que se ocupa de proteger también derechos humanos. Bien. ¿De qué la protege? ¿De qué protege el derecho penal internacional? Protege obviamente a esos bienes vitales esenciales para la comunidad internacional. Los protege de los crímenes internacionales, que por ahora simplemente los voy a denunciar porque ustedes ya los conocen: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Son 4 modalidades de crímenes, 4 familias de delitos internacionales. Hay otros delitos internacionales, pero no son competencia de la Corte Penal Internacional. Hay que tener claro eso, que no todos los delitos internacionales son de competencia de la Corte Penal Internacional. Quiere decir que además de los crímenes internacionales que están tipificados en forma escrita, expresa, previa, cierta en el Estatuto de Roma, hay otros crímenes internacionales que están tipificados en otros estatutos, como por ejemplo el Estatuto contra el Genocidio, contra la desaparición forzada de personas y otros estatutos específicos, también de derecho internacional. Pero la Corte Penal Internacional, creada por el Pacto de Roma de 1998, solo conoce de esos 4 familias de crímenes internacionales, además de los delitos contra la administración de justicia de la propia Corte Penal Internacional, artículo 70 del Estatuto de Roma. Pues bien, protege esos bienes jurídicos contra los crímenes internacionales específicos. Hemos dicho no contra todos, sino contra crímenes internacionales específicos: genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Me referiré más adelante a cuáles son las características de los crímenes internacionales y los diferenciaremos con los crímenes de derecho interno. Pero ahora ocupémonos de lo siguiente: contra esos delitos internacionales que ya he enumerado, no son cualquier delito, no son el homicidio, ni siquiera una masacre. Imaginémonos que, como en Latinoamérica, especialmente en Colombia, hay muchas masacres, o sea, un término francés que significa
muerte en masa, matanza, degüello, carnicería. Aquí en Colombia ocurren diferentes masacres. A veces dicen 15 personas degolladas o muertas, asesinadas. La gente dice crimen de lesa humanidad, un genocidio. No, los crímenes internacionales tienen características específicas de las que luego me ocuparé y que las diferencian de los crímenes internos. No es la gravedad o el conjunto de hechos punibles lo que hace un crimen de lesa humanidad, sino ciertas características específicas que, repito, luego nos ocuparemos, pero tienen que tratarse de hechos masivos, o sea, hechos a gran escala. No son hechos unilaterales, no son hechos individuales, por graves que sean, por repugnantes que sean, sino que se trata de hechos masivos, cometidos a gran escala, o ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, o se trate de hechos que hacen parte de un plano política, o como parte de la comisión a gran escala, o de una gravedad considerable por su escala y clase y formas de ataque. Por ejemplo, estamos diciendo entonces que el derecho penal internacional protege bienes específicos vitales para la comunidad internacional, derechos de los pueblos, derechos de la humanidad, derechos colectivos de grupos humanos enteros contra crímenes internacionales. Y estos crímenes internacionales se caracterizan primero por ser hechos a gran escala, ataques masivos o sistemáticos. ¿Qué es masivo? Muchos hechos, un conjunto de hechos. Se habla en el derecho penal internacional que los crímenes internacionales requieren un contexto. ¿Qué es un contexto? Es un conjunto de hechos violatorios de derechos humanos al interior del cual el hecho que se juzga es uno en un grupo. Los crímenes internacionales se caracterizan, según normas precisas del Pacto de Roma, por requerir un contexto de hechos. O sea, que además del hecho que vamos a juzgar, por ejemplo, la muerte de una persona, la muerte de una persona puede ser un genocidio, puede ser un homicidio. ¿Cuándo es un genocidio? Cuando esa muerte de un líder comunal, por ejemplo, o de un líder de una etnia, se comete en un contexto de hechos. Quiero decir, por ejemplo, están ocurriendo matanzas de indígenas y hay un hecho o dos homicidios que hacen parte de ese contexto. Eso es lo que lo convierte este homicidio o este doble homicidio en un crimen de genocidio. Hay un contexto de hechos, ataques a la vida de unas comunidades étnicas, y este hecho que se denuncia y que se va a juzgar hace parte de ese contexto. Ese es un elemento vital para los crímenes de lesa humanidad, de lesa humanidad, y es un hecho vital en general para todos los crímenes internacionales. Claro que el contexto puede ser un poco diferente. En el genocidio, ese contexto de hechos, o sea, un conjunto de hechos de similar naturaleza, en el genocidio ese contexto no requiere que sea material, sino que se refiere al propósito que mueve al genocida. Si nosotros vemos la definición del genocidio en el artículo 7º del Estatuto de Roma, se dice lo siguiente. Dice, a los efectos, perdón, 6, a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación. O sea que basta un solo hecho, pero perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, matanza de miembros del grupo, lesión grave, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, medidas destinadas a impedir nacimientos al interior del grupo, traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Miren que aquí el contexto es subjetivo. Para que haya genocidio no se requiere que se mate, se extermine al grupo. No es necesario para que haya un genocidio que el grupo sea exterminado, como por ahí se proponía en una ley en ciertos estados.
porque sería atroz que se exigiera que haya matanza del grupo, porque el Estado tendría que esperar a que maten al último miembro del grupo para declarar un genocidio. El genocidio se califica por el propósito que mueve alguna de las acciones, de las 5 acciones con las cuales se puede cometer genocidio. Se puede cometer un genocidio matando a los miembros del grupo, lesionándolos. Fíjense ustedes, bastaría una sola lesión a un miembro de un grupo cuando el propósito de esa lesión es la primera cuota o una cuota más para destruir al grupo humano. O sea que aquí el contexto se refiere a un elemento subjetivo, lo vincula este hecho, que puede ser una lesión, un homicidio, un traslado de un niño de un grupo étnico a otro grupo. Basta ese hecho si hay un contexto de hechos de similar naturaleza. Por lo tanto, el contexto aquí es subjetivo. El autor de ese genocidio, de ese homicidio, de esa muerte, el autor de ese traslado forzado de un niño, el autor de esa lesión grave, lo que busca con esa lesión es destruir el grupo, eliminarlo, suprimirlo de la faz de la tierra. Porque el genocidio es la muerte de un grupo humano como tal, pero se califica desde el propósito, no se exige el resultado. Por eso, la muerte de un solo miembro de un grupo étnico realizada con la intención de desaparecer al grupo ya es un genocidio. Repito, la muerte de una sola persona, de un grupo étnico, de un grupo racial, religioso o nacional, perpetrada con la intención de matar, desaparecer ese grupo, eliminarlo de la faz de la tierra, ya es un genocidio. Aquí no se habla de tentativa, aunque puede caber la tentativa de genocidio, pero aquí es un genocidio consumado, porque el contexto se refiere al propósito subjetivo, al fin de exterminar al grupo. En los crímenes de lesa humanidad, el contexto también se exige. A los artículos 7, a los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Ven ustedes que para los crímenes de lesa humanidad se requiere igualmente un contexto de hechos, un ataque generalizado. ¿Qué es generalizado? Que no es un solo hecho, sino un conjunto de hechos. Un ataque dirigido a una población civil. No es el ataque dirigido a una persona en particular, ni siquiera a un grupo de personas, sino en cuanto pertenecen a grupos con identidad propia. Ataque generalizado o sistemático. ¿Qué es un ataque sistemático? Aquel que está planeado, concertado, de manera que aunque son varios hechos, se va cometiendo conforme a un plan, conforme a una estrategia. Por eso se habla sistematizado, como una empresa en la cual se va cometiendo hecho por hecho para producir un resultado al final conjunto, un resultado que constituye un ataque a gran escala. Y se habla de ataque a la población civil para señalar que no se trata de hechos dirigidos específicamente contra una persona, sino contra la población en términos globales o generales. Y lo mismo ocurre con los crímenes de guerra, que se tipifican en el artículo 8 del Estatuto de Roma. La Corte tendrá competencia respecto a los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política. ¿Qué es una política? Una planeación, una estrategia, un plan, una forma de reacción contra ciertos grupos, como parte de la comisión a gran escala de tales crímenes. Ahora, como ven ustedes, en el crimen de guerra también se exige un contexto de hechos. Ese contexto se refiere a que estén ocurriendo graves violaciones de los derechos humanos y al derecho humanitario. No es un hecho aislado. Pongo este ejemplo. Ustedes saben que los crímenes de guerra, como su nombre lo indica, se sugiere, pues se requiere que haya un conflicto armado, o sea, una guerra internacional o una guerra interna, o sea, una guerra de un grupo armado ilegal contra el Estado,
por la toma del poder. Por tanto, la muerte, el asesinato de un dirigente político o de un guerrillero, por ejemplo, puede ser un homicidio o puede ser un crimen de guerra, dependiendo de las circunstancias. La muerte de un civil puede ser un homicidio o un crimen de guerra, dependiendo del contexto. Si un miembro de la fuerza pública captura a un guerrillero y lo mata porque ese guerrillero le estaba quitando la novia, ese es un homicidio común, aunque haya conflicto, aunque el retenido se convierta en persona protegida por el DIH y aunque el autor del homicidio sea una persona que participa en las hostilidades. Pero ¿por qué no es un crimen de guerra o un delito contra el derecho internacional humanitario? Porque no tiene relación con el conflicto. Lo mató porque ese guerrillero le había quitado la novia o por cualquier razón privada. Por lo tanto, para que haya crimen de guerra o sea un delito contra el derecho internacional humanitario, se requiere que este hecho, tenga relación con el conflicto, tenga un vínculo objetivo o subjetivo con el conflicto armado. Y eso se refiere al contexto de hechos. Ahora, una aclaración. Para que el responsable sea punible, no se necesita que él haya participado en el contexto, que haya sido cómplice o autor de los hechos punibles que hacen parte del contexto. Basta que conozca la existencia del contexto. Pongo un ejemplo. Yo quiero desaparecer a un disidente político, un adversario político. Lo quiero desaparecer de la faz de la tierra. Para que esa desaparición sea un crimen internacional, se requiere el contexto de hechos. En Colombia han desaparecido cientos de miles de personas. Ese no lo sé, no las he desaparecido pero yo sé que eso está ocurriendo. Y sé que eso lo realizan agentes del Estado, por ejemplo. Basta para que yo sea punible del crimen internacional, que yo conozca el contexto, que ese contexto está ocurriendo y que quiera que mi acto se sume al contexto. No es necesario que yo haya sido parte en la ejecución del contexto. Lo que yo debo responder es por el acto concreto, con conocimiento de que hay un contexto de hechos en el cual yo quiero que mi acción se inserte como parte de ese contexto. Y finalmente, en los crímenes de agresión, el Estatuto de Roma nos dice que el crimen de agresión constituye... Sos tontingo, amigo. Miren, recójame toda esa basurita que encuentre aquí, miren, y la va a tirar allá porque aquí no es basurero, mijo. Se me entró una voz ahí. ¿Me están oyendo, por favor? ¿Me oye? Doctor Argenis, ¿me oye? Sí, sí, perfectamente. Ya. Crimen de agresión. A los efectos del presente estatuto, una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características de gravedad y escala constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. O sea que, como acabamos de ver brevemente, porque el tiempo es muy corto, todos los crímenes internacionales de que trata el Estatuto de Roma requieren, además del hecho que se investigue y juzga, de un contexto de hechos que rodea ese crimen. Pongo un ejemplo final. Hemos dicho que los crímenes de lesa humanidad son ataques a derechos que le pertenecen a la humanidad misma en su conjunto. Entonces se habla, por ejemplo, entre los crímenes de lesa humanidad, se habla de la desaparición forzada de personas. No se requiere que yo haya cometido una pluralidad de hechos. Puede ser o no, pero no es requisito. Basta que yo desaparezca a una persona y cometa ese hecho en un contexto de hechos. O sea, que se trata de un ataque generalizado sistemático contra la población civil. O sea, que esa desaparición haga parte de ese ataque sistemático o generalizado contra la población civil.
Ahora, si yo he participado en la desaparición de 100, de 200 personas, pues responderé de crimen de lesa humanidad. No son 200 crímenes, es un solo crimen de lesa humanidad, con víctimas múltiples. Bien. Hemos dicho entonces que los crímenes de lesa humanidad son ataques graves, sistemáticos, masivos o a gran escala, que requieren un contexto de hechos. Veamos ahora, el derecho penal internacional es internacional. Hemos dicho que tiene doble naturaleza. Es derecho penal, pero también es derecho internacional. O sea, ¿qué significa que es un derecho internacional? Significa que por ser derecho internacional se origina en normas de carácter internacional. O sea que quienes van a legislar, a producir las normas que lo hacen internacional, no son autoridades internas de un Estado. Ningún Estado puede por sí mismo expedir una legislación internacional, porque se estaría abrogando la competencia que tienen organismos internacionales como Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o como la OEA, Organización de Estados Americanos, que podrían legislar en materia penal para los países de la OEA o a la Comunidad Europea, que podrían eventualmente, no lo han hecho, podrían eventualmente legislar en materia penal para la comunidad, para la Comunidad Europea. Entonces, la legislación internacional se produce por organismos internacionales, llámese Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas interpretó que tenía capacidad legislativa y así fue como Naciones Unidas creó en los años 93 y 94 los tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y Ruanda por medio de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El primer Tribunal Penal Internacional Militar, el de Nuremberg, fue creado por las nacientes Naciones Unidas en 1945 por medio de una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas. Resolvió crear un estatuto específico, aunque primero obviamente lo crearon las potencias victoriosas, luego se sometió a la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso es claro. El Estatuto de Roma es creado en 1998 por la Asamblea de Plenipotenciarios de los estados que pertenecen a las Naciones Unidas. O sea que la legislación es de carácter internacional. La producen los organismos internacionales. Y en esta materia, avancemos a un punto diferente. El derecho penal internacional, por ser internacional, ha abrevado en 3 clases de fuentes. El derecho penal internacional entonces se apoya o produce derecho a través de pactos y convenciones. De esto hay muchos ejemplos que por la brevedad del tiempo no puedo analizar. Convención contra el genocidio, contra la desaparición forzada de personas, contra el crimen de apartheid, contra las torturas. En fin, hay diversas clases de Muy lejos, es legislaciones. como hasta allá, ¿verdad? Pero Bien se pudo haber ido, o no quiso. No, porque mañana tengo que trabajar. Tengo que trabajar mañana. por ahí Por hay un favor, micrófono abierto, por favor. hay un micrófono, un audio abierto, por favor, ciérrenlo. Adelante, Jesús Orlando. Decía Perdón. entonces que, por ejemplo, que en cuanto a las fuentes del derecho penal internacional, la primera fuente es escrita, convenios y pactos internacionales, y enunciada como ejemplo de esa legislación la Convención contra el Genocidio, la Convención contra el Crimen de Apartheid, la Convención contra las Torturas, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay fuentes escritas
o sea, los pactos y convenios internacionales. Pero el derecho penal internacional siempre tuvo una fuente, la costumbre como fuente de derecho. La costumbre ha sido fuente del derecho internacional. Desde antes del Pacto de Roma y desde antes de los estatutos especiales de los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia, existía como fuente del derecho penal la costumbre, las normas consuetudinarias, esto siguiendo el modelo del common law. Aquí hagamos una pequeña incisión. El derecho penal interno, o sea, de los estados, se ha regido en Latinoamérica y en la mayoría de los países europeos y otros países de Asia como Japón por el principio de estricta legalidad. Esa ha sido la pauta rectora del derecho llamado continental, o sea, el de un derecho penal escrito, estricto, previo, cierto y claro. A diferencia del derecho del common law, del sistema británico, que ha sido un derecho consuetudinario, donde no hay códigos escritos, son de derecho consuetudinario. Y en el derecho internacional esta era la tradición, o sea que el derecho internacional se nutre de tres clases de fuentes. El derecho penal internacional, fuentes escritas, convenios y pactos internacionales, fuente consuetudinaria o el derecho penal consuetudinario y principios generales del derecho internacional. Tres clases de fuentes. Cuando se iniciaron los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, por los crímenes que cometieron los nazis, y se creó el Tribunal Penal del Lejano Oriente en Japón para juzgar los crímenes de guerra cometidos por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. La defensa le argumentó a la fiscalía de que ese era un estatuto, una norma penal posterior. Entonces, ¿qué argumentó la defensa de los enjuiciados en el Tribunal de Nuremberg? La fiscalía los acusó de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes contra la paz, diferentes clases de crímenes. ¿Qué dijo la defensa? No pueden aplicarnos el estatuto del Tribunal Penal Militar de Nuremberg porque es una ley posterior a la guerra. El tribunal no tiene competencia porque es un tribunal creado a posteriori. Y uno de los principios universales del derecho penal es que nadie puede ser juzgado ni condenado sino de conformidad con la ley preexistente al acto que se imputa. Debe haber una ley preexistente. Y este estatuto del Tribunal de Nuremberg es posterior. Ustedes nos han derrotado y ahora nos quieren aplicar unas leyes que no existían, por unos jueces que no existían, por un tribunal que no tiene competencia, porque es un tribunal a posteriori. ¿Qué dijo la Fiscalía del Tribunal de Nuremberg? No, señores, ese argumento no tiene aceptación, porque estos hechos por los cuales los estamos juzgando ya eran delito antes de la guerra. Alemania había suscrito una serie de convenios internacionales y Alemania hace parte de la Comunidad Europea, donde siempre ha regido la costumbre, y en los usos y costumbres de los pueblos civilizados, estas conductas han sido crímenes internacionales por el derecho consuetudinario o por los usos y costumbres de los pueblos civilizados. Es más, se argumentó que desde la época de los griegos ya se hablaba por Jerjes de que los griegos habían cometido crímenes contra la guerra, contra las costumbres de la guerra, porque habían matado a unos emisarios que mandó Jerjes a hablar con los espartanos. Desde esa época se está hablando de crímenes contra la guerra porque los emisarios eran respetados. Un rey le enviaba a otro pueblo con el cual estaba en guerra unos emisarios y se entendía que esos emisarios pues eran respetadas su vida, su autonomía.
y los espartanos los mataron. Entonces se hablaba ya de unos crímenes de guerra. Entonces se dijo, no, no señores, estas conductas ya eran crímenes desde hace centurias. Por lo tanto, se vino aplicando la idea de que el delito y la pena, el procedimiento y hasta la competencia también, además de normas específicas, también eran punibles conductas por el derecho penal consuetudinario o por los principios universales del derecho internacional. O sea, que en el pasado reciente, la costumbre, los usos, las tradiciones y los principios universales del derecho internacional eran fuentes de derecho penal. ¿Qué significa? Que se podían tipificar delitos por leyes no escritas, o sea, por normas consuetudinarias. Y así ocurrió hasta época reciente. O sea que el delito en el derecho internacional podía ser definido por normas escritas, convenios, por normas consuetudinarias o por los principios generales del derecho internacional, acudiendo a las tres fuentes del derecho penal internacional. Fue tan así que de esta idea de que estas normas de derecho consuetudinario eran obligatorias, que se dijo por los tribunales internacionales y especialmente por la Corte Internacional de Justicia, que para que estas normas de derecho consuetudinario fueran obligatorias, deberían ser unas normas, unas costumbres generalizadas, aceptadas como obligatorias por la comunidad internacional. En fin, se creó una jurisprudencia alrededor de este principio del derecho consuetudinario para calificar cuándo había una norma de derecho consuetudinario, cuando era una norma general aceptada por la comunidad internacional de estados y se le reconocía su obligatoriedad, lo que llamó la opinio juris. Pues bien, estas exigencias que sea una práctica usual y sostenida por los estados, que sea aceptada como obligatoria por la comunidad de estados o por las entidades de los estados o por los tribunales o por los organismos internacionales, dio origen a la doctrina del llamado jus cogens o derecho de gentes. ¿Qué es el derecho de gentes? Es la idea doctrinal inicialmente y ahora tomada por las cortes internacionales de que hay un derecho mínimo obligatorio para la humanidad, que es imperativo, obligatorio para todos los estados, así no haya un convenio, un pacto, así no se haya suscrito un pacto internacional. Esta es una idea que está en proceso de consolidación y aunque se funda hoy en día en normas convencionales como el pacto, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, que ahora voy a referirme a ella, yo lo considero una categoría jurídica, una jerarquía de normas que está en proceso de consolidación, aunque ya la Corte Internacional ha hablado de esto y las cortes constitucionales de los estados latinoamericanos y europeos hablan del jus cogens como un derecho imperativo para la comunidad de estados. Pues bien, según la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, reza en su artículo 53 lo siguiente. Voy a leerla. Artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, jus cogens. Es nulo
todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Como estamos viendo, ya este convenio institucionalizó lo que antes era teoría, la teoría de las normas de jus cogens o derecho de los pueblos, como se le llama, como traduce esta idea. Dejó de ser una doctrina la idea de que hay normas imperativas vigentes para todos los estados, así no hayan suscrito la convención, así no haya ningún convenio en particular suscrito por el estado, sino que por sí mismas esas normas tienen vigencia universal para ser adoptada por vez primera por la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados en el artículo 53 que acabo de leer, y también tiene una norma que lo complementa, que es el artículo 64 del mismo tratado. Aparición de una norma imperativa de derecho internacional general o jus cogens. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esta norma se convertirá en nulo y terminará. Como ven ustedes, ya ahora hay una base jurídica legal internacional para hablar de normas de jus cogens. Son normas obligatorias que no admiten acuerdo en contrario. Si dos o más estados se pusieran de acuerdo para celebrar un pacto en contra de una de estas normas, las Cortes internacionales dirían que ese contrato es nulo de pleno derecho de nulidad absoluta. Es una norma imperativa, quiere decir que tiene vigencia, validez universal, internacional, que su vigencia y aceptación es universal para toda la comunidad de estados en su conjunto, sin que se requiera unanimidad, es decir, basta que la mayoría de los estados la acepten como vigente. Es una norma imperativa de derecho internacional obligatoria para todos los estados. A efecto, tiene efectos erga omnes, o sea, para toda la comunidad internacional. Significa que además cualquier estado puede exigir la aplicación de esta norma de jus cogens o pedir su aplicación ante las Cortes internacionales. O sea que, según estas normas, según las normas consuetudinarias y ahora las normas de jus cogens o derecho de los pueblos, los delitos internacionales se podían definir por las costumbres y los usos y se volvían obligatorios para todos los estados. O sea que las normas que definen los crímenes internacionales están declaradas por la Corte Internacional de Justicia como normas de jus cogens. O sea que obligaría a todos los pueblos del mundo. Sabemos que este es un problema político difícil, porque, por ejemplo, las potencias, Rusia, Estados Unidos, China, no hacen parte del Pacto de Roma, participaron en las deliberaciones, pero no suscribieron el pacto. De hecho, Putin está llamado con orden de captura por la Corte Penal Internacional, pero Rusia no hace parte del Pacto de Roma. La pregunta es, ¿qué hacer allí? Con la teoría de las normas del jus cogens, según la Corte Internacional de Justicia, por eso es que la Corte abrió investigación contra Putin. Distinto sería que no fuera norma de jus cogens, porque entonces, ¿cómo le abrimos investigación al jefe de un Estado que no hace parte del convenio? Porque los convenios, la regla general es que los convenios valen para las partes que integran el convenio. El pacto, la obligatoriedad de los convenios para las partes que los suscriben,
y no para terceros estados que no hacen parte del convenio, porque se entiende que estas son normas de jus cogens y por lo tanto son obligatorias para la comunidad de estados, así no lo hayan suscrito. Esa es la razón por la cual se abre investigación penal contra Putin y hay orden internacional de captura. Porque las definiciones de crímenes internacionales son normas de jus cogens, por lo tanto son obligatorias e imperativas para Rusia, así Rusia no haya suscrito el pacto internacional Pacto de Roma. Ahora, digo que está en proceso de conciliación, porque esto es discutible de todas maneras. ¿Qué podría decir un jurista defensor de Putin? Nosotros no hacemos parte de la convención, eso es nulo. No hemos firmado ninguna convención, no hacemos parte del convenio, no hay competencia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre con el Pacto de Roma? Esto que venía con fuerza desde antes, desde el Tribunal Penal Militar de Nuremberg, el estatuto, y que se consideraba vigente y con posibilidades de ser aplicado, además de los pactos específicos, pues viene el Pacto de Roma en 1999 y da un vuelco total a este principio. Cambia el paradigma. En el Pacto de Roma se optó en forma clara, expresa, específica, cierta, indiscutible, por el principio de legalidad escrito, previo, estricto y cierto. O sea que el Pacto de Roma adoptó en forma clara, precisa, el principio de legalidad escrito. Tradicionalmente el derecho penal internacional había confundido, había unificado, parificado, identificado el principio de ilegalidad con el principio de ilicitud. Saben ustedes que en derecho penal son dos cosas distintas, que una conducta sea ilícita y otra cosa es, además, que sea tipificada, que sea delito. Son dos cosas similares pero diferentes. No todas las conductas antijurídicas o ilícitas son delitos. Por ejemplo, conducir sin licencia. En ciertos países es delito. En Colombia, por ejemplo, no. Infracción de policía, de tránsito. Es una conducta ilícita, pero no es delito. Conducir con pase, pero en estado de embriaguez. En España es delito, en Colombia no. Todavía no. No todos los ilícitos son delitos. Por ejemplo, hacer ruido en la calle no es delito, pero es una conducta antijurídica. Vulnera normas de policía civil. Por lo tanto, en derecho penal es claro que para que una conducta sea delictiva debe estar tipificada en forma expresa, previa y clara en una ley escrita, previa, cierta. En cambio, el principio de ilicitud es que una conducta es contraria a derecho. Sucede que en derecho penal internacional se venía confundiendo o unificando el principio de ilicitud con el principio de legalidad. Por eso no se exigía tipos penales escritos. Y la costumbre podía ser fuente de derecho penal internacional para definir delitos, penas, procedimiento y competencia. Pero ocurre que con la entrada en vigencia del Pacto de Roma de 1998, las cosas han cambiado. Antes, el derecho consuetudinario era norma principal, vigente, idónea para tipificar delitos. Pero el Pacto de Roma adoptó en forma expresa en los artículos 5, 21, 22, 23 y 24, entre otras, el principio de legalidad. Simplemente me voy a referir a dos normas por la brevedad del tiempo.
Artículo 22. Nullum crimen sine lege. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto, a menos que la conducta de que se trate constituye en el momento en que tiene lugar un crimen de competencia de la Corte. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Artículo 23. Nula pena sine lege. Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. Es más, gracias a la brevedad del tiempo, el artículo 21 del Estatuto de Roma nos dice que la Corte aplicará las normas con las siguientes reglas. O sea que el artículo 21 del Estatuto de Roma crea una orden de prelación de normas y un orden de jerarquía de normas. Dice así el artículo 21, la Corte aplicará en primer lugar, o sea que prioriza el orden de jerarquía. En primer lugar, el presente estatuto, los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba. Está diciendo que en el primer orden de prelación y de jerarquía de normas para el Estatuto de Roma está el estatuto, los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. Y luego dice en el literal B, en segundo lugar, cuando procedan los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados, en su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo. O sea que el artículo 21 nos está diciendo que la Corte aplicará en el siguiente orden de jerarquía y de importancia, primero las normas del Estatuto de Roma. O sea que que coloca a los principios generales del derecho y a las normas consuetudinarias en segundo orden de jerarquía. Si no hay normas en el convenio, se acude a esa clase de normas, pero en el primer orden está el derecho escrito. O sea que el Estatuto de Roma cambió de paradigma. O sea que los delitos, a partir de la vigencia del Estatuto de Roma, y como no hay otro estatuto de validez universal, los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional son los que le señala el artículo 5 del Estatuto de Roma. ¿Qué dice el artículo 5? La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto de los siguientes crímenes: crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión. O sea que pasamos de un sistema de un derecho consuetudinario a un derecho penal escrito, internacional escrito y estricto, o sea, a un principio de legalidad duro o rígido. Me permito aclarar lo siguiente. Ha habido una confusión en este aspecto porque muchos magistrados de ciertos tribunales y cortes han leído que hay derecho penal consuetudinario y que en el derecho internacional normas de las costumbres son fuente de delitos. No ha faltado en ciertos países, especialmente en Colombia y en Argentina, en que el juez local argumenta que hay un vacío en su legislación. Tales delitos no están tipificados en el Código Penal. Entonces argumenta que en consecuencia ese vacío se llena con el derecho penal internacional, y como hay delitos que han sido determinados por las costumbres, los usos o los principios generales del derecho, acude a normas del derecho internacional consuetudinario para juzgar un hecho interno. Este es un error craso. El derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, es para ser aplicado solo por la Corte Penal Internacional. La competencia es de la Corte Penal Internacional.
es quien está llamado a aplicar el Estatuto de Roma, no los jueces internos. Los jueces internos, todos, juzgan según sus leyes internas. Cuando ellos toman posesión del cargo, juran cumplir la Constitución y las leyes. Me dirán que los convenios internacionales hacen parte de la legislación interna. No, porque todos los estados de Latinoamérica y los principales estados europeos, la gran mayoría, se rigen por el principio de legalidad, escrita, previa y estricta. Por lo tanto, el juez local no puede acudir al supuesto hecho de que hay un vacío en su legislación para aplicar normas de derecho internacional. ¿Por qué? Ni siquiera para aplicar el Estatuto de Roma, porque eso equivaldría a desconocer el legislador interno. En las constituciones de todos los países se señala quién es el legislador. Y ese es el encargado de dictar leyes internas que obligan al Poder Judicial y a todos los ciudadanos. Por lo tanto, si uno acude a una legislación internacional directamente como juez local para juzgar hechos internos, estaría aceptando que unos señores en Roma le pueden legislar para uno. Un señor de Turquía que se reúne con otros plenipotenciarios nos podrían hacer la Constitución, el Código Penal, legislar para nosotros. Qué bueno, dejémoslos que legislen. Cuando un Estado dicta una ley avalando o acogiéndose a ese pacto, adoptándolo, lo que está haciendo es simplemente aceptando la competencia de la Corte Penal Internacional para hechos cometidos, pero que se van a juzgar afuera. O sea que la ley de aprobación de un convenio no modifica por sí mismo los códigos penales. Tiene que haber legislación expresa, además de la ley de adopción, de acogerse, de aprobación del convenio internacional, tiene que haber una ley específica que modifique el Código Penal. Significa que el juez local no puede acudir directamente al Pacto de Roma ni a convenios internacionales para aplicarlos en su puesto vacío. Los códigos penales no tienen vacío, ese es un cuento. Lo que hay es conductas que no están tipificadas, pero no podemos hablar de un vacío, porque los delitos son expresos, son los que están tipificados en un código, gústenos o no nos guste. Si no nos gusta, pues modifiquémosle, pero no hay vacíos punitivos. Pueden haber vacíos en otros aspectos, pero en cuanto a tipos penales no hay vacíos. Lo que no hay es tipos penales. Y si no hay tipos penales, pues no son delitos. ¿Qué hay que hacer? Modificar la ley. Por lo tanto, acudir a tipos penales internacionales consuetudinarios bajo el argumento de que hay un vacío que se llena con el derecho penal internacional es una conducta contraria a derecho. El Estatuto de Roma es para que lo aplique la Corte Penal Internacional. La ley que aprueba el convenio lo que hace es aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar hechos que se cometen en el interior del Estado y que no han sido juzgados porque el Estado no ha podido o no ha querido juzgar. De esta manera, queda en claro que a partir de la vigencia del Estatuto de Roma, rige el principio de estricta legalidad. Y aquí recordemos lo siguiente, porque a veces nos confundimos. Para que haya delito según las leyes de todos los países civilizados, se requiere que una ley del legislador ordinario se expida creando el tipo penal y asignando la pena. Pero no basta que haya ley, sino que esa ley debe ser previa al acto que se imputa. O sea que las leyes penales rigen para el futuro, a partir de la entrada en vigencia. No tienen efectos retroactivos hacia atrás. Por eso el Pacto de Roma expresamente dice lo siguiente:
artículo 10 y 11. Nada de lo dispuesto en el presente estatuto se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes en desarrollo del derecho internacional. Y así mismo dice, y retroactividad. Artículo 24 y retroactividad. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicará las disposiciones más favorables. Es decir, que el Estatuto de Roma es irretroactivo, o sea que solo se aplica a crímenes que se cometan a partir de su vigencia. O sea que una cosa es la existencia de la norma y otra cosa es su irretroactividad. Por eso el principio de tipicidad requiere 4 categorías de requisitos. Ley escrita, previa al hecho, estricta y cierta. Ese es el principio de legalidad. No basta la ley, sino que esa ley se aplica a hechos posteriores a su vigencia. La ley es irretroactiva por regla general. Pues bien, dicho esto, queda claro entonces que conforme al Estatuto de Roma, los tipos penales solo son los que estrictamente se tipifican en el Estatuto de Roma, o sea, genocidios, lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión llamados antes crímenes contra la paz. Y también la Corte también es competente la Corte Penal Internacional para juzgar los llamados delitos contra la administración de justicia que se cometan al interior de un proceso, artículo 70 del Pacto de Roma. Bien, ahora viene un tercer punto. El Estatuto de Roma, como específicamente se dice, tanto en el preámbulo, que ese preámbulo hace parte del Estatuto, son los principios generales, dice así: párrafo 10 del preámbulo, destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Y el artículo 1 dice lo siguiente: la Corte será una institución permanente y estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. O sea, está claro en estas dos normas, el preámbulo, párrafo 10, y el artículo 1, inciso 2, complementado por el artículo 17, que el Estatuto de Roma es legislación complementaria y subsidiaria. Explico esto. Hasta antes del Pacto de Roma, los estatutos de los tribunales especiales ad hoc, tanto del Tribunal Penal Militar de Nuremberg, el estatuto del Tribunal Especial de Ruanda y el estatuto del Tribunal de la ex Yugoslavia, dictados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en los años 93 o 94, eran legislación especial. Y esos estatutos, tanto el de Nuremberg como los especiales de Ruanda y ex Yugoslavia, y otros estatutos que se hicieron para casos más específicos, desplazaban a la legislación interna. Eran derecho principal, prevalente sobre la legislación interna. Por tanto, la legislación interna era desplazada, lo mismo que la jurisdicción de los jueces. Estos tribunales ejercían un poder jurisdiccional de primer nivel prevalente y preferente, y sus estatutos
se aplicaban directamente por encima de las legislaciones nacionales, desplazaban las legislaciones nacionales. No ocurre así en el Estatuto de Roma. En el Estatuto de Roma, según acabamos de leer, es una normatividad complementaria y el tribunal es una entidad judicial subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que siguen vigentes con pleno aplicación y vigor directo, inmediato, las legislaciones penales de los estados donde se cometió el hecho. Y que los llamados a investigar y juzgar son los jueces y las autoridades competentes para investigar del estado al interior del cual se cometieron los hechos. O sea, que las legislaciones penales tienen plena validez y se aplican en primer orden, y que los tribunales nacionales son los llamados a investigar y a juzgar y aplicar las correspondientes penas conforme a su propia legislación. O sea, que es claro que el Estatuto de Roma no desplaza, no sustituye las jurisdicciones nacionales ni las leyes internas. Estas tienen aplicación y validez y aplicación directa, inmediata y clara. Y que los fallos que produzcan los tribunales locales deben ser respetados por la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no es tribunal superior de las autoridades judiciales nacionales. No es segunda instancia, no es tercera instancia. Por lo tanto, no podemos acudir a que se revoque o a que se apelar o anulitar ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma son subsidiarios. ¿Cuándo juzga la Corte? La Corte solo asume competencia bajo ciertas condiciones que señala el artículo 17 del Estatuto de Roma. Dice así el artículo 17. La Corte, teniendo en cuenta el 10º párrafo del preámbulo y el artículo 1, el que acabamos de leer, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. O sea, que la Corte solo asume competencia cuando el Estado donde se cometió el hecho no está dispuesto a investigar o a enjuiciar o no puede hacerlo porque hay una guerra civil, por ejemplo, o hay un control político de las instituciones que son controladas por otro poder que le dice lo que hay que hacer. O cuando el asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevarla a cabo o enjuiciamientos o no pueda realmente hacerlo. ¿Qué es lo que acabo de leer así rápidamente porque el tiempo premia? La Corte solo puede asumir competencia de un hecho constitutivo de crimen internacional, el que sea, solo en los casos en que el Estado no pueda investigar. Por ejemplo, hay una guerra civil, hay un caos, un conflicto de lo que está ocurriendo en el país centroamericano en este momento, donde no hay Estado, o que la guerrilla se tomó el poder, o controla a cierta parte del territorio y allá no entra nadie, o el Estado no quiere, no le interesa, ahí está la denuncia, o ha transcurrido un tiempo con absoluta indiferencia del Estado. Ahí está la denuncia y pasan los años y el negocio no se mueve. Eso quiere decir que no quiere, no puede hacerlo. O cuando está adelantando la investigación hacia un claro propósito de enervar la acción de la justicia. O sea, cuando no hay garantía de un proceso imparcial y autónomo, independiente, un poder judicial independiente.
Cuando hay un poder judicial controlado por la voluntad del gobernante, decimos el Estado no puede, el Estado no puede investigar. En esos casos la Corte asume, y esa asunción no es espontánea. Además de la denuncia, requiere que la Corte, que el fiscal le solicite a la Corte asumir competencia, fiscal de la Corte. O sea que es una competencia subsidiaria. Los llamados a investigar y a enjuiciar son las autoridades judiciales del país donde el hecho se cometió, aplicando su propia legislación, su propio procedimiento. La Corte tiene la Corte Penal Internacional tiene una competencia subsidiaria y complementaria de la jurisdicción interna. Por tanto, no es cierto que se pueda acudir para todos los hechos a la Corte Penal Internacional. Veamos finalmente una diferencia o las características más importantes de los crímenes internacionales, muy brevemente. Los rasgos más destacados de un crimen internacional y su diferenciación con los delitos internos. En primer lugar, los crímenes internacionales están definidos por normas internacionales. En el caso del Estatuto de Roma, por el Pacto de Roma. Segundo, los crímenes internacionales se imputan a personas naturales. En el pasado, solo eran responsables los estados. Y se hablaba de crimen de derecho internacional como hechos imputables a los estados. No es que se le juzgaba penalmente al Estado, sino que se llamaba, la doctrina hablaba de crímenes de derecho internacional imputables a estados. Era una responsabilidad administrativa, de responsabilidad indemnizatoria o administrativa de los estados. Es lo que ocurre aparentemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena a los estados por crímenes, pero es una condena de indemnización a las víctimas. Propiamente es una responsabilidad administrativa, política, pero no una responsabilidad penal. Actualmente en el Estatuto de Roma, solo las personas naturales, sean o no servidores públicos, sean jefes de Estado o funcionarios públicos o particulares, todos son punibles. Los crímenes internacionales son imputables a personas naturales mayores de 18 años. Artículo 26 del Estatuto de Roma y artículo 26. La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen. O sea, esa es la segunda característica. Los crímenes internacionales son imputables a personas naturales mayores de 18 años. ¿Qué pasa con los menores de 18 años? No son de competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Quién los juzga? Las autoridades internas según sus propias leyes, las autoridades locales. Frente al Estatuto de Roma y frente a la Corte Penal Internacional, todos son responsables, con independencia de que sean jefes de Estado. No hay fueros. No podemos alegar, no es que yo soy congresista, tengo fuero. No hay fueros. Nadie tiene fuero, ni siquiera los jefes de Estado. Por lo tanto, la responsabilidad cubre a funcionarios, exfuncionarios civiles o que tengan las condiciones propias, por ejemplo, de un crimen de guerra, que ser pues personas que intervienen en el conflicto. Tercera circunstancia. Los bienes que atacan los crímenes internacionales son bienes esenciales para la comunidad internacional en su conjunto. La paz, la seguridad, el bienestar y la existencia de la humanidad, la existencia de los grupos humanos enteros, y también se protegen los derechos humanos de las víctimas. Tercera característica. Supone la existencia de un contexto, ya he hablado de esto, por lo tanto, sigo un poquito adelante.
Exigen un elemento subjetivo de intencionalidad, artículo 30 del Estatuto de Roma. Según el Estatuto de Roma, los crímenes internacionales son conductas con conocimiento y voluntad e intencionalidad. O sea que se requiere un elemento subjetivo. En la doctrina internacional del sistema del common law, la teoría del delito se estructura en dos elementos: la mens rea, o sea, la intención de cometer el hecho, y el actus reus, o sea, los elementos subjetivos del delito. O sea que, a diferencia de la legislación interna, los crímenes internacionales, salvo norma específicos, son hechos esencialmente intencionales. Quiere decir que por regla general no hay delitos culposos, pero puede haber una norma que determine que sea culposo, salvo, dice el artículo 30, salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de competencia de la Corte si los elementos materiales del crimen se realizaron con intención y conocimiento. O sea que, salvo que haya norma expresa, crímenes internacionales son exclusivamente dolosos o intencionales. Y aquí quiero aclarar lo siguiente. En el Estatuto de Roma no hay en forma expresa ninguna norma que tipifique un crimen como culposo. Pero la redacción de la llamada responsabilidad del mando, hay un ruido que, por favor, cerrar el micrófono. Entre las formas de responsabilidad del Estatuto de Roma está la llamada responsabilidad del mando. O sea, que los jefes militares, el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas. La responsabilidad del mando es una cosa específica del Estatuto de Roma. No es, por favor, no es la responsabilidad por orden del superior, porque la responsabilidad por orden del superior es clara, manifiesta. Un superior da una orden o obra en connivencia con otras personas para que cometan el hecho, hay una responsabilidad directa conocida ya y reglada por el derecho penal ordinario. Acá es una responsabilidad específica por el crimen que cometan subordinados bajo su mando y jurisdicción por no haber ejercido el control apropiado. Y aquí ocurre, según algunos intérpretes, la posibilidad de que ese no haber ejercido un control apropiado sobre dichas fuerzas podría ser imputable tanto a título de dolo como a título de culpa. Esta es una forma de responsabilidad extrema que contiene el Pacto de Roma, muy preocupante, porque hace al superior jerárquico, al superior militar, responsable del genocidio que cometa un subordinado por no haber ejercido el control apropiado sobre esas fuerzas. Dice, hubiera sabido o en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber. Miren ustedes esta situación, esta reglamentación tan peligrosa, tan preocupante para el superior militar. Dice el artículo 28 del Estatuto de Roma que el jefe militar es responsable de los crímenes internacionales que cometan sus subordinados por no haber ejercido el control correspondiente cuando él hubiere sabido o en razón de las circunstancias del momento hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes. No sabía, pero debió haber sabido. Esta es una responsabilidad casi que objetiva. Por lo tanto, yo interpreto que para que no sea tan objetiva, debe haber al menos culpa de parte del superior.
porque lo contrario sería una responsabilidad objetiva, penal objetiva contraria a todos los principios democráticos del derecho penal contemporáneo, responsable al superior militar por el hecho de ser superior y no haber ejercido la vigilancia adecuada. Por lo tanto, entendemos nosotros por vía de interpretación que al menos, No le entiendo que al nada. menos el jefe militar debió obrar con culpa. Enuncio otras características de los crímenes internacionales. Son conductas que no pueden ser declarados como delitos políticos. Los delitos políticos son conductas que se consideran en las legislaciones internas como hechos punibles menos graves por el propósito que busca el autor. Los crímenes internacionales no pueden ser considerados delitos políticos y no son objeto ni de amnistía o de indulto. Son conductas imprescriptibles, expresamente lo reglamenta el Estatuto de Roma. No prescriben ni la pena ni la acción penal, son imprescriptibles. Bien, dado el tiempo, me estoy excediendo. Dejemos tiempo para unas preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Si hay algunas preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Solo el link Argenis creo que estaba hablando, pero ya ahorita activó su micrófono. No lo tenía activado hace ratito. A ver, mientras se organiza, digamos, hay una diferencia que quiero hacer entre crímenes internacionales y crímenes transnacionales. Los crímenes internacionales están definidos en el Pacto de Roma, con presunción de aplicación para la comunidad internacional de estados. Son el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Hemos dicho que son hechos extremadamente graves, con incidencia para la comunidad internacional. No son hechos que afectan individualmente a una persona o a un grupo de personas. Son hechos masivos, sistemáticos, a gran escala. O sea que hay un componente de gravedad extrema para que una conducta sea crimen de lesa humanidad. No podemos banalizar los crímenes internacionales para asignarle esa condición a cualquier delito. Por ejemplo, si mata a un bebé y se juega a fútbol con la cabeza, es un hecho extremadamente grave, pero no es un crimen internacional porque no tiene las características que se refieren los crímenes internacionales. Pero hay lo que se llama los crímenes transnacionales. ¿Qué son los crímenes transnacionales? Son conductas punibles según las legislaciones internas de los estados que ofenden bienes de varios estados. O sea que el delito afecta a varios estados. Por ejemplo, la falsedad en dinero. Falsificar dólares en cualquier país va a afectar a varios países, y especialmente al país que emite los dólares. El contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, tráfico de cocaína, el terrorismo, son crímenes transnacionales.
También son crímenes transnacionales porque el delito se comete en el territorio de varios estados. Por ejemplo, un secuestro. Se secuestra en Perú, pero la víctima es llevada al Ecuador. O el hecho se comete en el territorio de varios estados, o se vulnera bienes de varios estados, o se afecta intereses de varios estados. Estos delitos están reglamentados específicamente en la Convención de Palermo del año 2000. Esta Convención de Palermo, Italia, del año 2000, reglamenta en su artículo 2, dice que son grupos de delitos cometidos por 3 o más personas que en forma organizada se estructuran con el fin de cometer estos actos criminales. Y expresamente reglamentan que se entiende por delito transnacional cuando se comete en más de un estado, dentro de un solo estado, pero entraña la participación de grupos organizados que actúan en diferentes estados, o se comete en un estado y tiene efectos en varios estados y se ejecutan en el territorio de varios estados, y que estos crímenes transnacionales se reglamentan por el derecho interno. En cambio, los crímenes internacionales de que hemos hablado son los de competencia de la Corte Penal Internacional. Finalmente, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15, es un hecho que quiero aclarar. Según el artículo 15 dice del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice lo siguiente: nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Este es un punto que quiero aclarar y ahí termino la exposición. Generalmente, para la aplicación de delitos de tipos penales internacionales consuetudinarios, se ha acudido al artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que autoriza a juzgar con normas internacionales consuetudinarias. Artículo 15. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho internacional o internacional. En esa frase posibilita aplicar normas consuetudinarias, pero esto era así antes de la vigencia del Pacto de Roma. Esta norma es cierto que permitía un derecho penal consuetudinario, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero como el Pacto de Roma es posterior, norma posterior se aplica de preferencia a la norma anterior y es prevalente. Por tanto, a partir del Pacto de Roma, en cada país ha cobrado vigencia en forma diferente. Solo se aplican tipos penales por normas penales escritas. Ya no hay la posibilidad de aplicar al interior de la Corte Penal Internacional de delitos por normas consuetudinarias. Ahora, fuera de los delitos que están tipificados en el Pacto de Roma, pueden existir otros delitos. El Pacto de Roma autoriza, no desconoce, en el artículo 23.3 lo siguiente, artículo 22.3. Dice el Pacto de Roma en el artículo 22.3, nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independiente del presente estatuto. Aclaro, según el artículo 22.3 del Pacto de Roma, se dice que nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente estatuto. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Que además de los tipos penales que están definidos en el Estatuto de Roma, además de esos delitos, pueden haber otros delitos tipificados en el derecho internacional independiente del estatuto. Esto que se dice en el artículo 22.3 del Pacto de Roma no crea confusión,
porque el artículo 22 está hablando del nullum crimen sine lege, o sea, estableciendo el principio de legalidad. Parecería haber una contradicción, pero no. Lo que este numeral 3 del artículo 22 está diciendo es que pueden haber otros delitos, además de los de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Pueden haber otros delitos tipificados en otros pactos. Pero ¿cuál es la claridad que quiero hacer? Esos otros delitos que están tipificados o pueden estar tipificados en otras normas no son de competencia de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, la instigación al genocidio no aparece en el estatuto como delito específico, pero no quiere decir que no sea delito internacional. O sea que que pueden haber muchos delitos internacionales que no están en el Estatuto de Roma, pero esos delitos internacionales que no están en el Estatuto de Roma no son competencia de la Corte Penal Internacional. No se juzgan por la Corte Penal Internacional, sino por las autoridades internas de cada Estado. Esa era la claridad que quería hacer. Muchas gracias, Jesús Orlando. Hay un comentario, dice, muy buena disertación, muy interesante el tema y muy aclarativa. Gracias por su exposición. ¿Hay alguna otra hay algún comentario, pregunta que quieran hacer? Vamos a tener un pequeño periodo ya debido a la hora y agradecemos al profesor Jesús Orlando Gómez López su profunda conferencia sobre aspectos tan importantes del derecho penal internacional. Gracias por compartir sus conocimientos. Aquí hay una pregunta, dice, ¿los elementos de los crímenes constituyen las formas típicas de los delitos excepto los de crimen de agresión? ¿Podría explicar estos delitos? Sí, el Estatuto de Roma se compone de tres partes. El Estatuto de Roma específicamente, otro instrumento internacional, el llamado elementos de los crímenes, y un tercer instrumento internacional, las reglas de procedimiento y prueba. Estos tres instrumentos, que se aprobaron en momentos diferentes, constituyen lo que llamamos genéricamente el Pacto de Roma. El Pacto de Roma, en consecuencia, no solamente es la parte del convenio aprobada en el 98, sino que después se aprobaron llamémoslos dos estatutos adicionales. El uno se llama Elementos de los Crímenes, que solo reglamenta 8 artículos con diferentes subdivisiones para, como su nombre lo dice, definir los elementos que hacen parte de cada delito, describir detalladamente qué elementos conforman un genocidio, qué elementos conforman el delito de desaparición forzada. Entonces, en los elementos de los crímenes se explaya, se hace expresa explicitación de cuáles son los elementos subjetivos y objetivos del delito. Sucede que cuando se aprobó el Pacto de Roma en el 1998, no se definieron los crímenes de agresión. Esos se aprobaron en una convención posterior, en el año 2000. Los crímenes de agresión, ¿qué son? Ataques que un Estado hace a otro Estado con el cual no está en guerra. O sea, conductas punibles cometidas en tiempos de paz. Por ejemplo, una agresión, como ustedes ya conocen, comúnmente hablamos de que A agredió a B. Son ataques que una persona hace a otro, ¿cierto? A otra persona. La agrede. Eso da pie a una legítima defensa, ¿cierto? A agredió a B. El agredido tiene derecho a la legítima defensa contra esa agresión. Y ahora ocurre que en el Estatuto de Nuremberg se hablaba de crímenes contra la paz. Cuando un Estado ataca a otro que no está con el cual no está en guerra, lo sorprende, lo invade, o trata de anexarse parte de su territorio. A eso se le llama crimen de agresión, y ese crimen de agresión está tipificado en un estatuto específico que
adicionó un artículo 8 bis y dice así: a los efectos del presente estatuto, una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la política o militarmente a un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que, por sus características de gravedad y escala, constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Prepara o inicia o realiza una agresión a otro Estado. Los fines de esa agresión son invadir el Estado para apropiarse de su territorio o para socavar las autoridades legítimas, dar un golpe de Estado por otro Estado. Y son actos de agresión los siguientes: la invasión, el bombardeo, el bloqueo, ataque por las Fuerzas Armadas, la utilización de la Fuerza Armada de un Estado que se encuentra en el territorio de otro Estado. En fin, el crimen de agresión son ataques contra otro país, o sea, una guerra no declarada, sino iniciada. Porque cuando un Estado le declara la guerra a otro, precisamente esa declaratoria de guerra que exigen las Naciones Unidas es para evitar que se cometa un crimen de agresión. Cuando un Estado le declara la guerra a otro, le avisa: entro en guerra con usted. Entonces no hay crimen de agresión. Es sorprender a otro Estado con actos de violencia armada. Utilizar la fuerza armada para apropiarse de parte del territorio de otro Estado o para socavar a las legítimas autoridades. Eso es un crimen de agresión, llamado crimen contra la paz también. O sea que este crimen de agresión solo lo pueden cometer autoridades que ejercen control o poder de control político o militar de un Estado contra otro Estado. Y no está Comentario. no está en los elementos de los delitos la ampliación, porque los elementos de los delitos se aprobaron antes que esta adición al Estatuto de Roma, con el artículo 8 bis. Esa sería la explicación. Ok. Hay varios comentarios. Jesús Orlando, eh, felicitándote por la excelente disertación. Gracias por compartir el conocimiento y todos pues muy complacidos en la sala por oírte. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer. De lo contrario, pues ya terminaríamos esta actividad por el día de hoy. Tienen ustedes la palabra, una última oportunidad. Si quieren intervenir, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Carmen Amarilis Chilel Vázquez. Soy abogada en Guatemala. Tengo una pregunta, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, ¿pudiera la Corte Internacional Penal conocer delitos de carácter de crímenes internacionales si, por ejemplo, en alguno de los países no estuviera tipificado estos delitos? Número uno. Número dos, si el Estatuto de Roma entra en vigor en ese país posterior a cometido el delito, ¿pudiera conocer la Corte Internacional? Respondo de atrás para adelante. Sí, ok. Si el hecho se comete antes de entrada en vigencia, la Corte Penal Internacional carece de competencia. La Corte Penal Internacional solo tiene competencia para hechos cometidos después de entrado en vigor el Estatuto de Roma. ¿Quién juzga? Las autoridades locales. ¿Qué más preguntaste? Sí, tenía esa duda. Muchas gracias y lo felicito. Ahora, Eh, podemos acudir a la Corte Penal Internacional, pero no es competente. Muy bien. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Jesús Orlando, eh, muchísimas gracias por esta nueva participación en las actividades académicas de UDEC.
Te reitero mi amistad, mi afecto y mi admiración por toda tu obra de muchos años, y es una de las razones por las cuales siempre acudimos a ti por tu palabra docta, sencilla, sabia, explicativa. Una vez más, Gracias gracias a ustedes. a Gracias a todos, ustedes. y a quienes están en la sala virtual. Los invitamos muy cordialmente para nuestra próxima actividad el miércoles 6 de noviembre, cuando estará desde el Uruguay conversando con ustedes y con nosotros la profesora Lucía Remersaro sobre el derecho penal del trabajo en Iberoamérica. Entonces, nos vemos el miércoles de la próxima Buenas noches semana. a todos y gracias. Que tengan buena Gracias a noche. ti. Buenas noches.